El último año mío de Derecho, hice Derecho y Marketing. Pues antes de hacer mi último año de Derecho, pues por tercero o así, me llamó Javi Sauquillo y me llamó a casa y me dijo que, bueno, que tenía una noticia que darme, si me hacía ilusión trabajar en el Llevés. Y realmente yo conocí al Llevés porque siempre nos ha unido, porque mi familia conoce a la familia de Ramón y de Javi, pero yo no los conocía personalmente. Y entonces me llamó y vine, y la verdad es que desde el primer día, pero desde el primero, Ramón ha conseguido y Javi algo que yo no había visto en ningún sitio, y es hacer una gran familia. Entonces ahí entro y realmente luego es difícil desvincular del Llevés, porque ya te quedas como que eres uno más en la familia y de hecho te lo hacen sentir así, ¿eh? Y pasan los años, te lo dejas y vuelves a estar aquí y siempre, siempre es bienvenido. Así que ahí entró cuando yo era pues muy jovencita, pues a lo mejor 21 años o 22. Las ganas se contagian. Creo que Ramón y Javi son personas trabajadoras, creo que además saben motivar y creo que además tienen un sentimiento de que todo se hace juntos y todo se hace en familia. Entonces vienes y te lo contagian. O sea, quieres trabajar, quieres hacer lo mejor posible, te quieres esforzar. Y como todo es fácil, luego también tuve mucha suerte, ¿eh? Tuve unos compañeros, fue una época, yo creo que ahora también, lo que pasa es que yo no los conozco como a mis compañeros, pero estábamos, bueno, Jero, Javi Cervera, estaba Pepe, estaba Pito, estaba, bueno, es que era José el hippie, que le tengo un cariño, los hermanos Auquillo los dos. Entonces yo creo que tuve una suerte de una época súper bonita, o sea, fue una época que yo no puedo olvidar porque lo pasábamos fenomenal. No venías a trabajar, muchas veces venías y disfrutabas, te lo pasabas bien. Entonces, ¿qué pasa? Que tenías ganas de más. Entonces, a mí no me importaba venir, era algo que además me hacía desconectar. Yo estaba estudiando 2 carreras, y entonces venía y decía, mi rato de relax, que la gente no se lo cree, pero no era una obligación, te lo pasabas bien. Yo lo conocí, a ver, yo cuando empezó, yo lo conocía por papá y por mamá, porque, bueno, por la relación que tenían, que se conocían las familias, pero yo no conocía como tal el local ni el ambiente. Y cuando vine la primera vez, yo vine, bueno, tenía muchos nervios, porque claro, te llaman, no conoces a la plantilla, a la gente, pero como me recibieron tan bien, fueron tan cariñosos. Y además Ramón ha sido como un padre, o sea, fíjate que no es que se lleve, no es que sea mucho más mayor que yo, pero ha sido como un padre para todos. Entonces yo me acuerdo que a lo mejor llegaba corriendo y que no había cenado. ¿Has cenado? Y yo, sí, pero te lo pillaba, era como, me estás mintiendo. Entonces te decía, vale, no pasa nada, cena tranquila, tómate un bocadillo, tómate algo y luego empezamos. O sea, te cuidaba. Entonces, esa serie de detalles a mí hace que al final no sea un simple sitio donde trabajar, sea un sitio donde tienes recuerdos con la gente, tienes cariño. Y entonces lo conocí así, pues eso, tendría 21 o 22 años, fíjate, hace mucho, pero luego ya lo he conocido más a otro nivel, porque primero es trabajando, que haces un grupo y una... Pero luego aparte ha sido, mira, hace años que me dejé el Llevés, y ha sido el cariño que te mantienen después y cómo te han cuidado después. Porque yo llego y aquí dices, eso estoy como en mi casa, pero es que hasta lo dicen mis padres, lo dicen mis hermanos, lo decimos todos. Llegas aquí y ¿cómo estás, cariño? Te dan 2 besos, te tratan bien, te cuidan, pero yo creo que lo hacen con todo el mundo. Y yo creo que eso es lo que desmarca completamente al Llevés de otros sitios. Es lo que ha cuidado con tanto cariño Ramón y lo ha conseguido. Lo ha conseguido de verdad. Tengo recuerdos del Llevés muy bonitos. Mira, recuerdo las Navidades, porque las celebrábamos. Él hacía un día una cena todos y nos juntaba, porque él siempre decía, nosotros somos una gran familia y eso hay que cuidarlo. Y hacíamos las Navidades una cena todos juntos. Luego recuerdo Nocheviejas, de cerrar aquí e irnos nosotros a sitios, a pasárnoslo bien, a reírnos. Luego recuerdo aniversarios. Y luego recuerdo también que Ramón creó un WhatsApp que ponía la gran familia Llevés y cualquier cosa que pasaba nos lo decía, nos contaba. Éramos 100 y la madre, claro, al final eso era una locura. Pero nunca deja de tener esos detalles, o sea, entonces yo creo que esas cositas son las que cuando vienes aquí dices, jo, qué bien estoy, ¿no? Estoy aquí en la terraza, me quieren, me cuidan y bueno, yo vengo aquí todas las semanas. Vengo aquí y al de al lado de mi casa, o sea que encima vengo a varios, porque el de Gran Vía sí que voy, pero voy menos porque está más lejos, pero estos los tengo machacados. Y hay veces que me he encontrado a lo mejor a Ramón allí, luego aquí digo, uy, él es normal, pero yo repito, o sea que sí, se está bien aquí. Mira, primero los días de sol, ponerte en el sol con una copita de vino, que te saquen ahí los nachos 4 quesos o te saquen los rulitos de queso buenísimos, o un montadito, pero lo mejor del Llevés para mí, la tarta de zanahoria.
Estoy muy viciada en la tarta de zanahoria, porque la de queso está muy buena, pero la de zanahoria y luego, bueno, montaditos, es que te puedo decir toda la carta porque me la sé. Pero sí, yo creo que la recomendación fundamental es venir a desconectar. O sea, venir a estar con tus amigos, con tu familia y venir un poco a respirar un poco, porque además tenemos la suerte de que el Llebeig está en la Alameda, que esto es, vamos, no tiene nada igual en Valencia, por lo menos que yo conozca. Para mí esto es lo mejor que hay.